con relación a la primera parte, el autor sigue tratando, trata uno de los temas creo que bastante importantes en el caso de nuestro país, y es la relación entre los mayas y el catolicismo, ¿no? Es decir, y él parte de un estudio, de algo, él fue padre, él fue cura, ¿verdad? Llegó a Sinacantán en la época de los 60s, después estuvo en el lago de Atitlán, ahí creo que conoció al padre Falla también, casualidades de la vida, y en fin, digamos, entonces él tiene una tradición, ¿verdad?, dentro del cristianismo, y creo que también eso se refleja un poco en la forma en cómo escribe. Después voy a regresar sobre esto. Pero bueno, después él se retira, pero digamos él siguió como investigador tomando nota y analizando muchas cosas que él estuvo observando en ese momento. Y entonces él parte de algo que él llama una anomalía, ¿verdad? Él dice, ¿cómo es posible que las comunidades mayas sigan siendo recurrencia o sigan utilizando al Padre, a los santos, los bautizos y básicamente, ¿verdad? Y él dice, ahí hay algo raro, porque siendo una tradición que tiene sus propios orígenes y su propia percepción del mundo, hay algo que no cuaja, que no casa. Entonces el autor trata de analizar, digamos, esta anomalía, este problema. Y bueno, y ahí a partir de ese momento el autor habla de lógicas culturales. O sea, para el autor, cada pueblo, cada cultura tiene una forma de percibir el mundo, una forma de entenderla, de analizarla, ¿verdad? Es lo que él llama lógicas culturales, y sobre todo utiliza mucho el término de visión de mundo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una diferencia con relación al tema de cosmovisión, que es más griega, ¿verdad? Y esto que, visión de mundo, que en la academia tiene más origen alemán, ¿verdad? Incluso él lo dice, ¿verdad? Dentro de su tradición, y los textos a los cuales recurre está Weber, ¿verdad? Yo no sé cómo se pronuncia el término en alemán, ¿verdad? El Wallstum, visión de mundo, no sé cómo se llama, ¿verdad? Que Freud también lo utiliza, que Fanon también lo utiliza. Él hace recurso también a este concepto de visión de mundo. Entonces pasa a una parte, digamos, ya de análisis, y hay una parte que a mi criterio es uno de los aspectos bastante interesantes del estudio, y es el abordaje histórico, en este caso de la Iglesia Católica y también de la espiritualidad maya. Es más profundo, más consistente y más sólido el análisis que hace sobre la Iglesia Católica. Yo creo que el hecho de haber sido padre, es de la casa, la conoce, ¿verdad? Sabe cuáles son sus cimientos, ¿verdad? Cómo se estructura. Y bueno, voy a decir algunos elementos que me parecen interesantes. Él dice, él hace un análisis del catolicismo del siglo XVI. Entonces él dice, por ejemplo, en esa época había tres figuras muy importantes: el rey, los conquistadores y los frailes. La misión que tenían era evangelizar, cristianizar y civilizar. Él se detiene más en la parte del cristianismo. A partir de ese momento él analiza las estrategias que utilizó la Iglesia Católica para evangelizar o cristianizar. Digamos, construcción de iglesias, normalmente destruyendo templos, ¿verdad?, o lugares referenciales de los pueblos. Crea la iglesia toda una infraestructura, creando iglesias de visita e iglesias de residencia, es decir, dónde estaban instalados los frailes y dónde vivían, y a dónde había otros lugares donde solo llegaban a oficiar misas o a hacer su actividad, digamos, propias de la iglesia. Aborda el tema de los castigos, ¿verdad?, cómo se instituyen. Yo creo que, por ejemplo, esto también es importante, ¿verdad?, porque este tema de los azotes, de estar denigrando a la gente públicamente, yo creo que tiene sus orígenes más por ahí, ¿verdad? Obviamente, pues, uno después lo retoma, lo reapropia, y la gente pues parece que le gusta andar pegando, y bueno, pero creo que no es de por ahí el tema, el derecho consuetudinario no es necesariamente que, ¿verdad? Yo creo que hay algo por ahí. Esto yo estoy aquí especulando, ¿verdad? Y bueno, entonces así sigue haciendo, digamos, todo un análisis de cómo llega la Iglesia Católica y la naturaleza de ese cristianismo, y da detalles muy interesantes. Por ejemplo, él dice, en el siglo XVI había una especie de catolicismo folclórico, o sea, mucha gente creía en los santos, ¿no? La gente que vino aquí, la mayoría eran aventureros, ¿no? Gente exploradora que venía a querer conquistar, ¿no? Y pues sí creía en los santos, y les ponía sus candelas y les oraba, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces el autor va haciendo este análisis, digamos, ¿verdad?, de forma histórica, de cómo se va instituyendo el catolicismo en tierras mayas. Y a mí me parece eso bastante importante,
porque si no a veces uno tiende a esencializar, ¿verdad? O a extraer mucho las cosas, suponiendo que hay una lógica inmanente, y esa no la existe, yo creo que ni en la espiritualidad maya, ni en la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, después de ahí pasa a hacer el análisis de la visión de mundo del pueblo maya, ¿verdad? Y ahí hay algunos elementos, ¿verdad? Que no hay tiempo para abordarlos, pero por ejemplo él utiliza el término de la metafísica maya, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, esa relación recíproca, mutua entre los dioses y los seres humanos, entre el espacio y el tiempo, los ciclos vitales, ¿no? Es decir, y bueno, y se detiene el autor y los va analizando, también habla del tema de la colectividad. Aquí me parece que es muy difícil, la verdad, a mi criterio, de tratar de establecer una especie de creencia, de cosmovisión o visión del mundo que verdaderamente sea compartido por todos los pueblos, porque hay muchas diferencias, ¿verdad? Y eso creo que está demostrado incluso en la misma en la conformación histórica de los pueblos mayas, ¿no? O sea, no eran lo mismo los que tenían relaciones con las tierras bajas, digamos, lo que hoy conocemos como Yucatán, o la costa, ¿verdad? O el altiplano. Si son pueblos también que tuvieron, digamos, sus propios procesos históricos y su forma de entender. Ahora, lo que sí puede haber, y el autor lo dice, si existe finalmente un tejido que se comparte, ¿no? Pero creo que sí es bastante difícil, ¿verdad?, querer suponer, decir, bueno, esto es todo lo que existía, así era, y era compartido por todos, ¿verdad? Entonces, ahí creo que sí hace falta el tema de la historicidad de lo estudio, posiblemente porque las fuentes no sean tan cercanas, porque mucho de eso se destruyó. En fin. Bueno, después de ahí, el autor ya empieza a analizar, entonces, por qué los mayas siguen utilizando o haciendo uso de estos. Y bueno, él da varios elementos para entender este fenómeno. El primero dice, hay ciertas coincidencias entre ese catolicismo del siglo XVI y cómo se practicaba la espiritualidad maya en esa época, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, los santos, de acuerdo al autor, venía ciertamente a hacer un poco lo que en las comunidades mayas era tener centros de referencia, lugares sagrados a la cual uno va y hace una actividad específica, ¿no? Esto lo dice el autor. Pero también el autor dice que finalmente los mayas terminaron aceptando al catolicismo porque era una forma de protegerse. Es decir, él dice que fue una especie de alianza para poder mantener ciertas prácticas. No. Bueno, ahí uno puede tener sus dudas, sus discrepancias, en todo caso el autor así lo plantea, y él muestra algunos ejemplos de cómo algunas comunidades incluso recurrían al Estado o a otras entidades para obligar a que llegaran los padres a sus comunidades. No, él da algunos ejemplos, ¿verdad? Y al final también el autor termina diciendo, pero independientemente de esta alianza, él considera que la evangelización no se logró, ¿no? Porque hay una imposición, porque hubo una sujeción, ¿verdad? Yo creería que esa conclusión es un poco, a veces un poco tímida, digamos, ¿verdad? Y ya pasando como a la tercera parte, bueno, evidentemente el estudio me parece que es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque da información muy valiosa sobre, por ejemplo, las misiones que llegaron, ¿verdad? Los mercedarios, los franciscanos, los dominicos, dónde se ubicaron, cómo se desplazaban, qué tipo de infraestructura utilizaron, ¿no? Uno va entendiendo ahí un poco, ¿verdad?, cómo se fue configurando esa iglesia católica en el caso no solo guatemalteco, sino digamos de la parte de lo que es el actual México, ¿no? También hay una referencia a algunos textos, digamos lo que podemos llamar la literatura maya, es decir, los textos que lograron pervivir a pesar de la colonia, ¿verdad?, que fueron escritos en caracteres latinos, ¿verdad?, y que de esta manera mantienen esto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el libro es interesante. Ahora, yo creería que hay varios aspectos que no son tomados en consideración y creo que son muy importantes de analizar, y por ejemplo, el primero sería el tema de la resistencia de los propios pueblos, es decir, pudo haber pueblos que de una u otra manera aceptaron incorporar santos o se vieron obligados
o sojuzgados a hacerlos, ¿no? Pero creo que también hubo pueblos que trataron de quitarse, y yo creo que hasta la fecha, que tratan de no purificar, ¿verdad?, pero recuperar, digamos, cosas que de otra manera te han ido despojando. Y yo podría dar dos ejemplos. El autor hace mención de uno, pero no lo profundiza, ¿verdad?, porque los toca así de manera bastante general, y es el levantamiento de los centales en 1712, ¿verdad? Yo creo que es el levantamiento paradigmático, digamos, entre los motines, a que Severo Martínez los llama, por ejemplo, los motines de indios, ¿no? Por ejemplo, en este texto reciente de Jean de Vos, ¿verdad?, la guerra de las dos vírgenes, sí, Jean de Vos, hace un análisis, ¿no? Y él dice, bueno, hace un análisis de el motín, y él lo llama un análisis documentado, recordado y recreado. Entonces él hace un análisis primero histórico, todas las fuentes que hay, ¿verdad? Bueno, se va a todos los archivos posibles donde puede encontrar información, y él restablece cómo fue el motín, los actores, quienes estuvieron interviniendo, qué papel jugó la iglesia, los encomenderos, el ejército de esa época, en fin. Luego, la parte recordada es cómo los centales de hoy día y otros pueblos recuerdan ese motín de indios, ¿verdad? Y documentada, recreada, recordada, lo que digo, y recreada es, bueno, todo lo que ha surgido, obras de teatro, par de películas, es decir, entonces, por ejemplo, hay una parte muy interesante en este levantamiento, y es que en algún momento, ¿verdad?, los pueblos declaran la muerte de Dios y del rey. 1712, los centales. Dice, a ver, aquí hay algo, ¿no? Hay una resistencia y hay una… Claro, ellos se agarran de una figura, de una supuesta virgen que aparece, bueno, una virgen que aparece y le habla a una mujer cental. En fin, esto es un ejemplo, por ejemplo, yo creo concreto, digamos, en la historia, que evidencia, digamos, esta resistencia o esta lucha también de los pueblos por tratar de mantener ciertos elementos propios y de cierta manera de tener una autonomía con relación a la Iglesia Católica. Y bueno, yo conozco otro caso, un poquito más cercano, y es, por ejemplo, el levantamiento y el asesinato de 7 principales sichiles en 1936, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Ahí lo que movilizó a los principales de ese tiempo, lo que es Altenam, que sería como la traducción los principales, eran las leyes de vagancia, ¿verdad? La ley de vagancia y la ley de vialidad que obligaba a la gente a abrir. Entonces, evidentemente, el camino que hoy va de Nevaja hasta el Quiché lo abrieron nuestros bisabuelos, mi bisabuelo, ¿verdad? Y sí, y eso está todavía en la memoria colectiva del pueblo. Hubo un momento, bueno, es muy larga esta anécdota, pero finalmente hacen toda una caminata hasta Nevaja, hasta aquí, va una delegación, se arma todo un conflicto, hieren a una de las personas de ese momento, mandan a traer el ejército, y el 22 de junio de 1936 fusilan detrás de la iglesia a 7 principales sichiles. Hoy día, por ejemplo, está declarado ese día como el Día de la Dignidad de Ixil, incluso hay un acuerdo gubernativo, porque los Quetzaltenango, es decir, los principales de la región de Ixil, recuperaron ese día como parte de la dignidad del pueblo, ¿verdad? Y también existe hasta el día de hoy la idea de marcar una línea, una división con relación a la iglesia católica y ahora evangélica, ¿verdad? Y de recuperar una parte de la historia de los pueblos. Entonces diría… Entonces, este es uno de los aspectos que yo podría decir que sería interesante, ¿verdad?, irlo incorporando. Y la otra parte que también creo que es interesante sería en algún momento, ¿verdad?, hacer un análisis sobre el encuentro y la convergencia entre lo que podría llamar el cristianismo libertador o liberador, la teología de la liberación, pues digamos, ¿verdad?, y la lucha de los pueblos, ¿verdad?, porque también hubo convergencias, ¿verdad? Bueno, hubo citas pendientes, ¿verdad? De plano que algunos no se entendieron, pero hubo personas incluso que transitaron de un lado para otro, ¿verdad? Gente que se fue por la acción católica y luego se radicalizó, o a la inversa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de coincidencia yo creo que también, porque es parte de nuestra historia reciente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los puntos en común, las convergencias, las contradicciones? Pues sí, es que son dos temas irreductibles, ¿verdad? O es que finalmente puede haber convergencias, digamos, ¿verdad? Y yo creo que el autor sí da pistas en ese sentido, porque él sí trata de analizar
algunas convergencias que puede haber entre catolicismo y lo que se practica en los pueblos mayas de hoy día, ¿verdad? Por el tiempo, ahí la dejamos. Gracias.